Invitamos a todas las personas expertas que han impartido ponencias durante la jornada de hoy que suban para mantener una mesa de discusión, para atender a todas las inquietudes que se hayan manifestado. Bueno, primero agradecerles haber intervenido, que aunque han sido solamente 10 minutos, es un tiempo muy corto para explicar todo lo que tienen que decir. Pero por falta de tiempo, ya son las 3, es la hora de comer, creo que todo el mundo estamos ya muertos de hambre, ¿no? Nos gustaría resolver algunas preguntas que sí han surgido de manera telemática. Em, para María Flores hay dos, ¿vale? En relación al plan de infraestructura verde, pues la primera pregunta que nos hicieron fue si se están contando los árboles del parque rural de Anaga o del residencial. A ver. Si se están contando, sí, sí, se ha contado, bueno, en las distintas partes del estudio, en unas partes solo la parte urbana y otra parte todo el arbolado. Sí. Vale, y durante todo el desarrollo de ese plan de infraestructuras, ¿qué grado de protagonismo tienen las especies autóctonas dentro de Santa Cruz? Bueno, las especies autóctonas, viste que vieron que en el estudio se analiza toda la biodiversidad de la infraestructura verde y obviamente se ha estudiado esa parte, ¿no? Y tendrán todo el protagonismo que deben tener, porque claro, si vamos a implementar, por ejemplo, la jardinería sostenible, pues son especies que tienen que tener un protagonismo porque están adaptadas. Pero claro, hay un problema. En el elemento arbóreo en el que estamos queriendo buscar unas especies que nos protejan y nos den ese frescor y nos den esa humedad, claro, en Santa Cruz no tenemos tantas posibilidades. Entonces, bueno, pues se podrán usar, se usarán en todo lo que se pueda y se dejarán de usar donde no se pueda o no se deba. Muchas gracias. Creo que online no había más preguntas, ¿verdad? No sé si alguien del público desea preguntar algo. Mario. Hola, buenas tardes. Esta es para María también. Cuando comentaste que habían hecho la valoración económica de la captación, quería saber qué variable habían utilizado y bueno, si no se sabe con exactitud, si se había integrado de alguna forma en el documento económico financiero del plan ese valor. Sí, realmente no te sé dar los detalles de cómo se ha hecho, ni no te lo sé decir, porque yo no comenté, pero el plan se sacó a licitación y se contrató a Dasotec, una empresa bueno, que ganó el concurso y lo han hecho ellos y la verdad que no he bajado hasta ese detalle. Y claro, luego sí que se meterá en la ficha, que todavía, ya te digo, ahora mismo estamos en la fase de se han planteado los objetivos, las metas, las acciones, ¿no? Y ahora las vamos a compartir con otros técnicos y otros departamentos municipales y ya cuando ya se definan las concretas y aprobadas, entonces ya se harán pues toda esa ficha económica de las que se establezcan como definitivas. María, creo que tienes un poco el protagonismo de preguntas. Creo que esta va a ser pregunta rápida. ¿Esa infraestructura verde que se plantea con esas acciones se imbrica de alguna manera en el planeamiento urbanístico de Santa Cruz? Pues eso es lo que tendremos que ver. A mí me ha parecido interesantísima la presentación que has hecho, porque lo pones de manifiesto, ¿no? Y cuando te digo que hará falta hacer el trabajo y compartirlo con otros departamentos municipales, desde luego el primero
es el de la gerencia, que aquí tenemos una representante de la gerencia de urbanismo, porque es que tenemos que estar, tiene que estar ahí unido, porque si no, no tiene sentido. Igual que se decía que tenían en todas estas medidas y todas estas acciones y todas estas actividades que tenemos que llevar a cabo, son equipos multidisciplinares y tienen que ser todos los planes que vayan implicados, porque si no, por libre no hay nada que funcione. Perfecto, muchas gracias. Ahora pasamos a Alicia. Tenemos una pregunta, te la leo. ¿Crees que el problema del despoblamiento rural es producto de la ausencia de servicios o por el contrario, se debe a que la actividad agropecuaria ha dejado de ser rentable y por tanto la población debe buscar otras formas de subsistencia no relacionadas con el mundo rural? ¿Cómo crees que se puede incentivar? Como sí a todo, porque es una mezcla, no es por una causa sola. Lo que pasa es que, por supuesto, se incentivar dándole economía al mundo rural. Si no le das economía al mundo rural, es imposible porque nadie va a vivir en un sitio donde no puede tener ni un solo servicio. Por eso hablaba antes de las unidades funcionales de centralidad, porque eso es un cambio en Canarias. Si nosotros lo que estamos viendo es la visión museística del suelo rústico y aquí todo se tiene que quedar como está y estupendo y lo que vamos a ir a sacar una foto y nos vamos, lo cual es mentira además, porque lo que estamos haciendo es invadiéndolo y presionándolo. Evidentemente, no vivimos realmente allí, lo que tenemos son usos impropios del suelo rústico, claramente, y para que poder volver a vivir, no podemos vivir como en el pasado, claramente. Tendremos que meter economía nueva, o sea, kilómetro cero, economía del turismo rural, azul y no sé cuántas cosas más que están todas inventadas. Pero claro, todo centralizado, porque ahora mismo lo tenemos todo disperso. Y yo creo que el ejemplo claro son las Islas Verdes. En las Islas Verdes da exactamente igual que hagan leyes como las de las Islas Verdes para poner turismo en todo sitio, porque es que es imposible. En las Islas Verdes, no sé, en cualquiera te vas a comprar un cinturón y es que no hay, ni hay. Y si estoy en el hotel y me quiero ir a tomar algo, tengo que coger el coche y irme al Quinto Pino, con lo cual no voy y me voy a otra isla. Preferible 2 o 3 concentrados y que haya servicio. Eso creo que va a favor de volver a poblar el suelo rural y además, por cierto, y también otra, que en el suelo rural tendrá que estar esas unidades funcionales de centralidad separadas de los suelos agrarios, porque luego venimos con lo de siempre, que es el primero que estuvo es el ganadero y es el primero que se tiene que ir, porque acaban de poner un uso residencial ilegal que como por supuesto la vaca no vota, pero el señor sí, ese se queda y el agricultor y el ganadero se tienen que ir. Y eso no podemos hacerlo. Es que no me puedo olvidar de eso, que luego... Bueno, y Rodrigo, con respecto a lo que dejaste sin mencionar, que sabemos que es mucho, ¿cuál puede ser la estrategia para incluir esos criterios o medidas de acción climática en las ciudades o los municipios de Canarias? Sabemos que con la agenda urbana de Candelaria se empezó, sabemos que tenía zonas rurales, tenía zonas urbanas, pero ¿y en el resto? A ver, normalmente una estrategia es como tú armas una serie de acciones para llegar a un objetivo, ¿no? Ahí identificas actores, identificas cuáles son las herramientas que tienes y cuáles son las acciones que quieres llevar a cabo. Lo primero son los actores, ¿no? O sea, tendremos que llegar a una especie de consenso social en que no se ocupa más suelo, en que se intensifica el que existe, en que las medidas para intervenir en las infraestructuras tienen que estar basadas en la naturaleza y, y que esa concentración que se promueve permita la descarbonización, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que lo hemos hecho tan mal hasta ahora que es muy difícil, ¿no?, que la gente renuncie a vivir en el suelo rústico como vive, ¿no? Porque ya la indiferenciación entre suelo rústico y suelo urbano es tal que no sabes qué es rústico y qué es urbano, ¿no? Entonces, a ver, Alicia, permíteme que te interpele porque yo soy muy escéptico también con esas infraestructuras de concentración, ¿no? ¿Dónde las ponemos? ¿No? Cuando realmente la isla, cuando nosotros hablamos de conectividad urbana caminable a 15 minutos y territorial a 45 media hora. Las islas ya son, ¿no? Esa conectividad ya existe. Entonces, ¿qué vamos a poner? ¿Más equipamientos más pequeñitos para qué? ¿Para que la gente camine
poquitito menos o para que recorra un poquitito menos con el coche. Porque es que el problema, lo dijo antes Juan, el problema lo tenemos aquí, ¿no? ¿Qué es lo que queremos y cuál es la expectativa? Y me voy a poner digno, ¿no? Y voy a decir que le echamos la culpa al turista, al turismo, ¿no? Bueno, porque viene y se va y el tío no se entera que le estamos echando la culpa. Pero es que la culpa la tenemos nosotros, ¿no? Aquí todo el mundo quiere salir de la ciudad a vivir al campo, que no es campo, porque no, porque, coño, porque tienes un vecino a 20 metros, ¿no? Y 20, 20, 20, 20, al final son unas filas de chalés en medio de un suelo agrícola que no es agrícola porque hay un proceso de sustitución, ¿no? Por ejemplo, con lo del volcán de La Palma, me encargaron un estudio, bueno, Gesplan me encargó un estudio, para ver de qué manera se podían implementar soluciones sostenibles para relocalizar a la gente que había perdido sus casas. A ver, el censo decía una cosa y los datos reales decían que eran como 300 menos. Pero bueno, vamos a dejar esa discusión aparte porque puede generarme enemistades y, y riesgos, ¿no? Claro, tú lo primero que analizas es, oye, ¿qué suelo urbano? Suelo urbano de consolidación, ¿cómo se llama? Aquí, amigos juristas. No, consolidado no, el de las actuaciones, caray, es que yo soy muy malo, yo soy muy mal urbanista. Actuaciones de dotación, suelo urbano no consolidado. O sea, tú coges el suelo urbano no consolidado que contempla el plan, que normalmente son actuaciones de dotación. Habría que hacer cualquier cambio para que fuesen vivienda y consiguiendo unas densidades aproximadas a las que ya tenían los llanos de Aridane, el Paso no porque es un desastre, o Tazacorte, conseguías relocalizar la población. A unos les gustará más, a otros les gustará menos, pero, a ver, el volcán abría la posibilidad de poner coto a una situación que era un desastre, ¿no? Porque analizabas los datos del suelo ocupado por el cultivo y la actividad agrícola y unos iban para arriba y otros iban para abajo, ¿no? Entonces, ese es el futuro que queremos, porque eso no es que, claro, es una demanda del turismo, del turista, en el sentido, el turista viene a tener una experiencia, como decían antes, ¿no? Pero claro, nosotros estamos facilitando pues hacer construcciones irregulares, que, a ver, había una parcela que tenía 35 apartamentos en suelo rústico, ¿no? Que era una cosa que se te escapa de la cabeza, ¿no? Oye, y aquí nadie sabía nada, ¿no? En un sitio en el que viven, pues yo qué sé, 15.000 habitantes, 2.000 en otro y 5.000. O sea, nadie sabía nada, ¿no? Pues no sé, nos tenemos que preguntar primero qué queremos, ¿no? Y si es esto lo que queremos. Y si es lo que queremos y no nos ponemos de acuerdo, oye, pues de perdidos al río, ¿no? Por no decir otra palabra peor. Pero, a ver, volviendo al tema de la estrategia, vamos a identificar a los actores, vamos a intentar ponernos de acuerdo y ver cómo solucionamos primero el desastre en el que estamos, ¿no? Y después empezar a construir cosas para mejor, ¿no? Pues eso. Siento haberme extendido tanto. No, yo voy a contestar por la interpelación. Vamos a ver, pero que una cosa es lo que nos encantaría que fuera y otra cosa es lo que es. Y dentro de lo que es hay que regularlo. Y nosotros tenemos una serie de categorías de suelo rústico. Y yo lo que estoy planteando es que la categoría de suelo rústico de asentamiento rural y agrícola no es cierta la que está en la ley. Es que eso no es así. Ahora mismo son 10 edificaciones, o sea, es que es una tomadura de pelo. Y tengo dos aquí, espérate, y le hago el circulito. Eso no tiene ni sentido. Lo que estoy diciendo es, en el suelo rústico habrá que vivir, porque se vive en el suelo rústico, pero se tendrá que vivir bien y legal. La única forma de vivir bien y legal es que asentamientos rurales, que si quieres le cambian el nombre, igual, pero eso es la unidad funcional de centralidad. Es el asentamiento rural, pero que no puede ser que sean 10 casas, una para allá, otra para acá, que eso es un disparate. Es que sean cohesionadas, colmatadas hacia adentro, no ahora mismo. Para nosotros lo peor del suelo rústico es la dispersión. Tenemos una dispersión edificatoria impresionante, aparte de todas las ilegalidades que hay, inmensas, por todos lados. Pero es que nosotros esa dispersión edificatoria le hemos dado patente de corso con la definición del asentamiento. No es para que te estés moviendo poquito, ¿no? Es para que realmente lo que sea un asentamiento rural sea real. Porque lo demás es todo falsedad. Y seguir diciendo 10 y no sé cuántos metros, que no sé ni cómo los miden, desde el centro hasta esto es una tomadura de pelo. Al final como no hay disciplina, que voy a decir, pues entonces hasta eso, que es el disparate, no hay 10, hay 104, lo que dijiste tú, hay millones de apartamentos, hoteles, glamping y no sé cuántas cosas más, y todo es más de lo mismo. Lo que estamos hablando es que, por supuesto, eso tiene que estar en la ley en algún lado. Y después, por supuesto, que esa ley se cumpla con la disciplina. Más o menos. Yo, Eduardo,
te quería comentar a ver si nos puede ayudar un poco. Esta mañana se hablaba con Santiago en una de las ponencias, o bueno, más bien empezaré por antes. La ley de cambio climático contempla el que por planeamiento ahora se contemple en zonas de aceleración de energías renovables. Entonces, claro, yo antes de la ponencia de Santiago tenía una idea de cómo llevar a cabo esa zonificación, pero después de escucharlo, hay una cantidad de variables tan grande de localización, de cota de terreno, del tipo de infraestructura, bueno, una cantidad de variables que expuso bestiales para llegar a la conclusión de cuál es la idoneidad y al final la eficiencia de poner en determinadas zonas porque son las idóneas esas energías renovables, ¿no? Entonces, ¿cómo se me antoja un poco complicado cómo coordinamos, armonizamos esa zonificación, poniéndola en relación con la zonificación de la ordenación territorial, planeamiento, más la clase y categoría de suelo rústico del planeamiento urbanístico, entrando además, porque parece que es bastante reglados esos criterios, ¿no? Con el carácter reglado del suelo rústico y del suelo urbano, ¿no? Entonces, ¿cómo tratamos? Se me antoja un poco complejo el ir caso por caso, e incluso a lo mejor porque hasta esa zona que parece una apuesta muy ambiciosa por parte del legislador canario, igual se acota y al final queda en muy poco en la práctica, ¿no? Pues ya, bueno, bien. He hecho yo por delante, es más fácil. Vale, las zonas de aceleración de energías renovables fueron, digamos, una idea del legislador estatal que la introdujo en el artículo 22 del Real Decreto Ley 20-2022, de medidas por la guerra de Ucrania y todo eso. Lo que pasa que le ponía un periodo transitorio, que era hasta el 31 de diciembre de 2024, de este año. Y en realidad, el legislador estatal lo que pretendía era establecer unas zonas, lo que pretendía establecer, perdón, era un procedimiento excepcional a la evaluación de impacto ambiental. Lo que quería el legislador estatal es decir, que el órgano ambiental, cuando le presentan un proyecto de energías renovables en una determinada zona, el órgano ambiental pueda declarar que esa actuación no tiene una afección ambiental, o bien, en caso de que la pueda tener, que se someta a evaluación de impacto ambiental. En ese artículo 22 se establecían una serie de exclusiones de pues, reserva, la Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué hace el legislador canario? El legislador canario toma como referencia eso, pero esto donde está previsto es en la disposición adicional tercera y en la disposición transitoria cuarta del Decreto Ley 5/2024. Y entonces, lo que hace el legislador canario es ir un poco más allá, que por cierto se ha presentado, vamos a decirlo así, un requerimiento de inconstitucionalidad por parte del Estado, que tiene que solucionarse en este mes, más o menos, ¿no? Bien, entonces, en la disposición transitoria cuarta es el procedimiento de declaración por parte del órgano ambiental de no afección ambiental o sujeción a evaluación de impacto ambiental. Y en la disposición adicional tercera es la delimitación de esas zonas de aceleración de energías renovables. Pero esas zonas de aceleración de energías renovables no tienen nada que ver con la clasificación y calificación del suelo. Son delimitaciones a efectos de la aplicación de la disposición transitoria cuarta, con lo cual simplemente se trata de si el órgano ambiental puede declarar que esa actuación no tiene una afección ambiental sobre el territorio. O sea que no va a condicionar la clasificación, la categoría ni la calificación del suelo. Lo que se dice es que esas zonas de no afección ambiental o zonas de aceleración de energías renovables tienen que estar delimitadas en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del Decreto Ley 5/2024, bueno, que creo que es en junio del año que viene. Y ya
han empezado, digamos, los contactos con los cabildos a estos efectos, ¿no? Y de hecho, próximamente hay una reunión con la FECAI porque uno de los puntos a tratar es, pues, digamos, supresión de competencias insulares sobre el territorio a raíz de las zonas de no afección ambiental o de aceleración. Yo creo que hay un error de concepto. O sea, las zonas de aceleración de energías renovables no tienen nada que ver con la zonificación del territorio que puedan hacer los planes insulares o con la clasificación y categorización del suelo que puedan hacer los planes generales. Es simplemente una medida de aplicación de una especie de excepción a la evaluación ambiental, a la evaluación de impacto ambiental. Lo que pasa que es verdad que, claro, bueno, pues de alguna manera, si te dicen eso y esas zonas prevalecen sobre la ordenación del territorio y se pueden implantar esas actuaciones, pues al final va a haber una prevalencia de esas disposiciones sobre la ordenación territorial y urbanística. Eso es cierto, pero es lo mismo que pasa con el artículo 19 y el artículo 334 de la Ley del Suelo. Cuando hay actuaciones de interés, vamos a llamarlo estratégico, en contra de la ordenación territorial y urbanística, las puedes legitimar o bien mediante acuerdo del Pleno del Cabildo o bien mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de Canarias. Es, digamos, urbanismo de proyecto en contra de la planificación previa. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta más. Ya no. Ah, Ya sí que es muy tarde, y todos nos queremos ir. venga, pues una última pregunta. Que ya no da tiempo para este debate. Cuando hablamos de cambio climático ya... Vale, bueno, es un aspecto conceptual, ¿no? Pero cuando tratamos desde la legislación el tema de los riesgos frente al cambio climático, digamos que abrimos un abanico de afrontar ese riesgo también mediante las medidas que venimos implementando sistemáticamente siempre, ¿no? Pues si se va a elevar el nivel del mar, pues nos protegemos con unos grandes diques de hormigón. Esto creo que es un gran problema y el utilizar ese concepto, ¿no? También en nuestra legislación en el País Vasco nos pasa lo mismo. El cambio climático se introduce como condicionante superpuesto como riesgo. Entonces, bueno, pues cómo de alguna manera esto habría que entenderlo, la reivindicación va desde el concepto de infraestructura verde, ¿no? Habría que reivindicar que es que la naturaleza se está de alguna manera defendiendo. Somos nosotros los invasores, somos nosotros los que estamos provocando ese riesgo. Entonces, lo que no puede ser es que adoptemos soluciones o que mediante estas leyes de cambio climático validemos soluciones para seguir sistemáticamente utilizando estas soluciones que son lo único que sabemos hacer, que son las del hormigón y las grandes... Entonces, bueno, también reivindicar el pequeño papel de las soluciones basadas en la naturaleza o recuperar simplemente el entendimiento de cómo funcionan los ecosistemas y los procesos. Eso lo lanzo ahí como una duda. Y luego, por otro lado, luego con Alicia sí que me apetecería hablar un poco del reto demográfico. Es un reto que tenemos todos, pero puedo hablar que en mi territorio lo que nos faltan son servicios. O sea, todos los pueblitos, todas las aldeas tienen hasta, me atrevería a decir, un autobús por cada niño para llevarle a las escuelas. Si es de fútbol, yo te recojo con un autobús solo para ti. Eso no falta, pero el reto demográfico lo tenemos igual. No solo es cuestión de servicios. Y luego, para terminar, yo pedí una bici para venir del hotel hasta aquí, que solo iba a tardar 20 minutos, y me dijeron que no se podía. Entonces, bueno, lo lanzo ahí porque creo que en este foro lo suyo era haber venido en bici por la costa, disfrutando de esta gran paisaje, ¿no? No, yo creo que vamos de Candelaria. Nosotros nos estamos quedando en el Catalonia.
Pues nada, clausuramos ya la jornada agradeciendo a todos los ponentes que han participado. Muchísimas gracias, ha sido muy provechoso. Y por supuesto a todos los asistentes, tanto presenciales como en streaming. Nos continuamos ya en Las Palmas de Gran Canaria el próximo jueves 24.